Vamos a resolver un problema de trigonometría. Se trata de calcular una distancia inaccesible en donde los dos puntos de los cuales queremos calcular la distancia son inaccesibles. Imaginemos que tenemos ahí dos puntos, A y B, que están al otro lado de un río o cualquier cosa que nos impida acceder a ellos. Entonces nosotros solo nos podemos mover por aquí y desde aquí pues marcamos dos puntos, el punto C y el punto D, por ejemplo, y medimos la distancia entre C y D, que resulta ser de 500 metros, y luego todo lo demás que podemos medir son ángulos. Entonces, desde aquí, desde el punto C, pues medimos un ángulo, podemos medir este ángulo o podemos medir, también podemos medir este otro. Con teodolitos podemos medir esos ángulos, así. Así. Entonces vamos a medir este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Ponemos los valores de esos ángulos y nuestro objetivo va a ser calcular la distancia AB, midiendo nada más que una distancia, y lo demás son todo ángulos. Bueno, pues estos serían los ángulos que hemos medido: 30 grados, 40 grados, 50 y 20. Vamos a ver cómo procederíamos para calcular esta distancia. Explico el proceso general y luego lo vamos haciendo por partes. Primero voy a tratar de calcular esta distancia y esta distancia. Y luego ya me voy a fijar en este triángulo y, sabiendo este lado y este lado, intentaré calcular el otro, teniendo en cuenta que no tengo por aquí ningún triángulo rectángulo así a simple vista. No me sale esto de aquí, aunque puedan parecer triángulos rectángulos, no tienen por qué serlo, ¿eh? Entonces tengamos eso en cuenta, que si no puedo demostrar por consideraciones angulares que estos son 90 grados o esos son 90 grados o eso de ahí lo son, no puedo asumirlo. Bien, entonces vamos a ver cómo haríamos. Bueno, pues primero, como digo, quiero calcular esto y esto, AC y BC. Por lo tanto, me voy a fijar primero en este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a aislar para que no nos moleste demasiado. Bueno, ahí tenemos el triángulo ya aislado y quiero calcular BC, ¿de acuerdo? Es un triángulo del cual conozco este ángulo, 40, conozco este ángulo también, serían 70, lo voy a poner ya todo junto, este ángulo serían 70 grados, por lo tanto 40 y 70 serían 110, así que este, ¿cuánto valdría? Efectivamente 70 grados también, porque los tres juntos deben sumar 180. Este de 30 de momento no lo necesitamos. Bien, pues entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí no tengo triángulos rectángulos por ningún sitio, entonces tengo que dibujarlos, tengo que inventarlos. Entonces voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Esto baja de forma perpendicular aquí, es una línea que dibujo yo para que sea perpendicular a esto y me dé dos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces tengo dos triángulos rectángulos porque los he calculado yo así, para que esto sea de 90 y eso también sea de 90 grados, pero no sé ni lo que vale esto ni lo que vale esto, no sé dónde me va a coincidir y tampoco sé en qué partes te está dividiendo esto a este ángulo. No sé cuánto vale esto y cuánto vale esto, sé que suman 70 pero nada más. Bueno, pues con eso vamos a calcular primero, en primer lugar, vamos a calcular con este triángulo rectángulo de aquí, podemos calcular fácilmente este lado
y este lado, porque si esto vale 500, pues aquí tengo 40, el cateto opuesto partido por la hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces tengo que el seno de 40 es el cateto opuesto, lo vamos a llamar A, partido por la hipotenusa, que son 500. De ahí tenemos que esa A es 500 por el seno de 40. ¿De acuerdo? O sea que de ahí sacaríamos A, que serían 321,39 metros. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí serían 321,39 metros. Vamos a ponerlo aquí, a 321,39 metros. Y borramos los cálculos porque necesitamos más espacio. Bien, vamos a calcular también, esto de aquí. Esto de aquí sería el cateto contiguo a 40 grados, vamos a llamarlo B, y tenemos que el cateto contiguo partido por la hipotenusa sería el coseno, a ver, lo voy a poner así, coseno de 40 sería el cateto contiguo B, este trocito, partido por la hipotenusa, que son 500. Por lo tanto, tenemos que B sería 500 por el coseno de 40. ¿De acuerdo? Que sería 383,02. Lo apunto ahí arriba y borramos para seguir haciendo cálculos. Bueno, nos vamos al otro triángulo rectángulo, este de aquí. Entonces, ya conocemos este lado de aquí, es el lado A. El lado A, lo hemos calculado. El A y el B ya están calculados. Entonces, con este lado y con ese ángulo puedo calcular esto de aquí, que lo voy a llamar C, sí, C. Entonces tenemos que A partido por C, que sería de este ángulo, cateto opuesto partido por cateto contiguo sería la tangente, ¿verdad? Entonces tenemos que la tangente de 70 sería A partido por C, de donde C, esto de aquí, sería A dividido entre la tangente de 70. La C pasaría para acá multiplicando, la tangente vendría dividiendo, entonces C sería A dividido la tangente de 70. Que sería, lo tengo calculado ahí ya, 116,98 metros. Bueno, estoy redondeando a 2 decimales todos estos valores. A sería 321,39, lo he dividido entre la tangente de 70 y me sale eso. Bueno, pues borramos. Y ya tenemos B y tenemos C, por lo tanto ya tengo una de las cosas que quería calcular, que era el lado BC. BC. A ver, escribe mal estos bolígrafos, estos rotuladores. La distancia de B hasta C pues será B más C, ¿de acuerdo? Que resulta que sale 500, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos BC. Entonces todos estos lados ya no los necesitamos. Hemos sacado el principal, que era BC, y nos vamos a quedar con ese BC 500 metros. Era el que estábamos buscando. Vale. Volvemos a
las mediciones originales. Bien, estas eran las mediciones que teníamos y ahora vamos a calcular AC, este lado de aquí, y para ello me voy a quedar con este triángulo, con el triángulo ACD, este triángulo de aquí. Entonces lo borro las demás líneas para centrarnos en el triángulo en el que nos queremos enfocar el cálculo. Bueno, estos son 30 y 40, que ahora pues me hacen 70. Entonces este ángulo son 70 grados, entonces yo aquí tengo 70 más 50 serían 120, por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer? Pues efectivamente 60, para que los tres sumen 180. Bueno, no tenemos triángulos rectángulos, por lo tanto, igual que antes, pues lo vamos a crear. Entonces, trazamos aquí una línea, de forma que eso caiga perpendicular, y procedemos básicamente igual que la otra vez, para poder calcular AC. Bueno, pues en primer lugar, calculamos... vamos a calcular esto de aquí. Entonces sí, yo creo que con esto es que se podía también haber calculado este lado, pero no, nos hemos centrado en calcular AC, entonces vamos a hacerlo así. Bueno, pues entonces tenemos aquí, a esto lo vamos a llamar A, y resulta que tenemos, respecto a este ángulo de 50 grados, cateto opuesto partido por la hipotenusa es el seno de 50. Seno de 50 es igual a A partido 500, con lo cual A será 500 por el seno de 50. ¿De acuerdo? Que me sale 383,02 metros. Bueno, y ahora la verdad es que lo tenemos ya muy fácil, porque con esta distancia que acabamos de calcular y este ángulo, esta distancia entre esta sería el seno de este ángulo, cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este triángulo AC sería la hipotenusa, pues tendríamos ahí que el seno de 60 grados sería 383,02 dividido por la hipotenusa AC, y de ahí sacaríamos AC inmediatamente. AC pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, sería 383,02 dividido entre el seno de 60, y con eso tendríamos AC. Aquí lo tendríamos, 442,28. AC, que viene de dividir 383,02 entre el seno de 60. Bueno, pues nuevamente borramos todo porque necesitamos más cálculo. Esta A ya no me interesa, he conseguido AC, que es lo que quería. Y volvemos a las medidas originales. Estas serían las medidas originales que tenemos desde el principio, y nuevamente nos vamos a quedar, ahora que ya conocemos AC y BC, conocemos estos dos lados, tenemos este triángulo de 30 grados aquí y estos dos lados. Cuando en un triángulo conocemos tres cosas, siendo al menos una un lado, podemos conocerlo todo. Entonces, un triángulo tiene tres datos, tres lados y tres ángulos. La longitud de los tres lados y la longitud y la medida de los tres ángulos, la apertura de los tres ángulos. Si se conocen tres de ellas, siendo una de ellas al menos un lado, se puede conocer todos los demás datos del triángulo. Entonces aquí conocemos dos lados, AC y BC, y un ángulo, por lo tanto se puede calcular todo
y en particular la distancia B, que es la que queremos. Por lo tanto, vamos a quedarnos con este triángulo, el triángulo ABC, que es ya el definitivo, donde vamos a calcular la distancia AB. Bueno, pues nuevamente, como no tenemos triángulos rectángulos, los tenemos que dibujar. Entonces, trazamos aquí un triángulo rectángulo. Esas dos son ángulos rectos. Y de ahí pues vamos a calcular cosas. Entonces, pues lo más sencillo sería, si yo tengo aquí este lado que lo conozco y este lado no lo conozco, pues lo voy a calcular. Lo que me relaciona este lado, que es la hipotenusa, si yo me fijo en este triángulo, este es el ángulo, este es el cateto opuesto y esto es la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa sería el seno de 30. Entonces tenemos que el seno de 30, ese es un seno conocido, sabemos que vale 0,5, un medio. El seno de 30 es el cateto opuesto, lo vamos a llamar A partido por la hipotenusa, que es 442,28. Por lo tanto, A va a ser 442,28 por el seno de 30. Y me sale 221,14. Vamos a borrar todos estos cálculos, lo dejamos ahí apuntado. He llamado a varias cosas, pero como al final no las necesitaba, pues he ido borrando y al final la A que sí que voy a necesitar es esta. Bueno, voy a calcular también esta longitud de aquí, que no son 500, 500 sería todo esto. Yo voy a calcular solo esta longitud. Esto sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Entonces, pues simplemente diría que eso es el coseno. El coseno de 30 es el cateto contiguo, que lo voy a llamar B, por ejemplo. B partido por la hipotenusa, 442,28. Por lo tanto, B sería 442,28 por coseno de 30. Bien, entonces eso me da 383,03. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya casi estamos. Borramos. Y vamos a ver, hemos calculado B, que es 383,03. Sabíamos que todo esto, BC, era 500. Entonces, si yo a 500 le quito 383,03, me va a quedar este trocito de aquí, que lo voy a llamar C. Este trocito de aquí, entonces sería 500 menos 383,03. C sería 500 menos 383,03. Eso me da 116,97. 116,97 metros. Esta C y esta A son las que me interesan. La A 221,14, la C 116,97. Como ahora tengo un triángulo aquí que sí es rectángulo ya, sí es rectángulo porque lo he construido así, tengo que el cuadrado de esto más el cuadrado de esto sería el cuadrado de esto. Ahora puedo aplicar por fin el teorema de Pitágoras y tengo que AB sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de A más el cuadrado de C, de 221,14 al cuadrado más 116,97 al cuadrado. Entonces ahora ya lo tengo resuelto. Y me sale 250,17. A ver que no se nota en este rotulador. 250,17
metros es la distancia entre A y B. Hemos ido llegando a ella a base de triángulos. No os preocupéis que en el examen no os voy a poner un ejercicio tan difícil como este, pero las partes que hemos ido viendo de los triángulos que hemos ido sacando de ahí y cómo sacábamos cada uno de los lados en esos triángulos sí que pueden caer. O sea, parte de lo que hemos ido haciendo aquí sí. Vale, pues muy bien.